¿Qué tal, contribuyentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un jueves más de webinars del contribuyente. Es para mí un gusto y un placer darle la bienvenida a este espacio que, como siempre, nos ayudan a crecer con su participación y la participación de nuestros ponentes, que gracias al Colegio de Contadores Públicos, como siempre, nos hacen llegar a especialistas de alto nivel y que en esta ocasión, pues también no es la excepción. Tenemos el gusto de tener a una persona que ya había estado con nosotros y que fue un webinar muy interesante el que tuvo en esta ocasión. Le doy la bienvenida también a la contadora pública Virginia Ríos Hernández. Ella está nuevamente con nosotros para un tema muy importante que son los recibos de nómina 4.0. Hay muchas dudas, a pesar de que pues ya tiene a lo mejor algunos meses que hay personas o empresas que lo están utilizando. Sin embargo, para eso estamos haciendo este webinar, porque los contribuyentes siguen teniendo algunas dudas que en este caso nuestra especialista va a responder más adelante. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, agradecemos que nos haya dado parte de su tiempo en esta tarde para realizar este webinar, y me gustaría presentarla porque para mí es muy importante resaltar cuál es la trayectoria de usted, y que la gente y que nuestros seguidores también la conozcan. Usted es contadora público certificada, egresada de la Escuela Bancaria Comercial, maestra en impuestos y doctora en ciencias con mención honorífica. Además, es especialista en mediación por la Universidad de Castilla de la Mancha, es socia directora de BR Consultores Asociados e integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es miembro de diversas comisiones de trabajo en Coparmex, como la Fiscal, de Educación y de Relaciones de Trabajo. Fue coordinadora nacional de síndicos del contribuyente por Coparmex de 2010 a 2018, tesorera del Centro Empresarial CDMX de 2013 a 2020. Además, actualmente es presidenta de la Comisión Fiscal de la Coparmex CDMX y consejera de diversas instituciones, así como de Coparmex Nacional. Participante de la Comisión Fiscal de CONCAMIN y autora de artículos en publicaciones especializadas. Es integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y vocera de la misma, y académica en diversas universidades e instituciones públicas y privadas del país. Pues sí, como les comentaba, una persona con una trayectoria amplia y reconocida, a la que agradecemos que esta tarde esté con nosotros. De verdad, va a ser una tarde interesante, y les recuerdo, por favor, que conforme vaya avanzando la presentación, pueden ir colocando sus preguntas tanto en YouTube como en Facebook, donde estamos transmitiendo este webinar. Y más adelante, un poco antes de finalizar, vamos a leer estas preguntas. La contadora nos va a ayudar a contestarlas y para resolver las dudas que tenemos todos sobre los recibos de nómina 4.0. Y bueno, también pedirles por favor que compartan esta transmisión. Si quieren mandar el link a las personas que les crean pueden parecer interesante esta información, para que tengamos más personas siguiéndonos. Los dejo con la contadora, con nuestra especialista Virginia Ríos. Buenas tardes, nos vemos más adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a este interesante tema que siempre el pagar nómina para casi todas las personas físicas y morales que tienen empleados, bueno, pues representa una obligación y un compromiso, y no nada más es el pago, sino también el cumplir requisitos que marcan las diversas disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social. Entonces, hoy por hoy, el recibo de nómina, conocido como CFDI, pues representa no nada más el cumplimiento para efectos del SAT, sino también representa un cumplimiento para aspectos laborales, como marca la Ley del Trabajo, para cumplir también con seguridad social, con la Ley del Seguro Social, su reglamento, para tener base para poder pagar el impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones, de acuerdo a como le llamen en cada uno de los estados del país. Y por supuesto, para la deducibilidad para efectos del impuesto de la renta que hace el patrón, y pues para el tratamiento que para el trabajador tienen estos recibos de nómina, estos CFDIs. Pues bien, me voy a permitir presentarles unas láminas y pues vamos a compartirles este material. Entonces, tenemos en primer lugar
que en la Ley Federal del Trabajo nos señala en el artículo 101, último párrafo. Fíjense, aquí como ya desde la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en 1 de mayo del 2019, ya contemplaron la posibilidad de que los CFDIs que se emiten en base a las disposiciones del SAT puedan servir también para efectos laborales. Entonces, vean ustedes aquí lo que dice el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo en su último párrafo. Dice que los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez y que los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, los CFDIs, pueden sustituir a los recibos impresos. Vean, ustedes dicen, los recibos impresos, cuando son recibos impresos, deben contener la firma autógrafa del trabajador para su validez, pero para su validez en la Ley Federal del Trabajo, para su validez en la Secretaría del Trabajo, para su validez laboral en esa relación patrón-trabajador. Ahí todavía dice, si está impreso el recibo y viene la firma autógrafa del trabajador, para mí, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es válido. Pero nos dice que cuando se trata de recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet, o sea, los CFDIs, pueden sustituir a los recibos impresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya cualquier patrón que únicamente emitiera recibos impresos con la firma del trabajador, pues no puede deducirlos para efectos fiscales, ya lo comentaremos. Por lo cual, se emiten los CFDIs a través de Internet y esos sustituyen a los recibos impresos. Después nos señala la propia Ley Federal del Trabajo en este artículo 101, su último párrafo, que el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del SAT. Entonces, el contenido que tiene el CFDI, ingresos, percepciones, deducciones, descuentos, datos que tenga el recibo, hace prueba, siempre y cuando se pueda verificar en el portal de Internet del SAT. Entonces, este es el fundamento para efectos de la Ley Federal del Trabajo que ya, repito, desde la reforma del 1 de mayo del 2019, contempla que el CFDI, el comprobante fiscal digital a través de Internet, puede sustituir al comprobante impreso, al recibo impreso con firma del trabajador. El recibo electrónico, el CFDI, no tiene que estar firmado por el trabajador, es un recibo electrónico, es un recibo a través de Internet. Muy bien. En el Código Fiscal de la Federación tenemos el artículo 29, que nos señala que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen. El Código Fiscal nos marca en el artículo 29 que si hay obligación en alguna ley fiscal de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, sí, la ley del IVA tiene esa obligación. Por los ingresos que se perciban, la ley del impuesto al renta tiene esa obligación. O por las retenciones de contribuciones que efectúen, ahí, ¿quién retiene? Entre otros, el que es patrón, el que paga salarios, retiene impuesto de la renta. Dice que los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del SAT o que podrán utilizar servicios del proveedor autorizado para que puedan emitir estos comprobantes fiscales digitales a través de Internet. Ahora bien, ahí está la obligación. En el artículo 29A, pues aquí vienen los requisitos de los comprobantes, de esos CFDIs. Como reforma del 2022, en este artículo 29A se adicionó que tendrá que incluir el CFDI tanto el nombre del que expide como de quien recibe el CFDI. Y tendrá que tener también el domicilio del que expide
y el domicilio de quien recibe. ¿Sí? Entonces, como reforma del 2022. Como ustedes saben, para 2023 no hubo reforma en Código Fiscal, pero bueno, pues ahí se adicionaron estos requisitos en el artículo 29A de Código Fiscal. Ahora bien, en la ley del impuesto de la renta, vean que en el 29 de Código Fiscal dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las retenciones de contribuciones que se efectúen, y aquí está la ley del impuesto de la renta, que nos señala que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo 1 del título cuarto, personas físicas, capítulo 1, salarios y asimilados a salarios. Ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, pero que también se refiere a los asimilados a salarios. Esto es lo que nos dice el artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Y tenemos en la fracción tercera la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. Repito, este capítulo 1 del título cuarto se refiere a los pagos por servicios personales subordinados, salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral, incluyendo PTU, incluyendo las prestaciones pagadas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, es decir, indemnizaciones, primas, finiquitos, como le llamemos, ¿sí? Y además de esos conceptos que son ingresos por un servicio personal subordinado, también se refiere en el artículo 94 a los ingresos que se asimilan a salarios. Es decir, los que conocemos como asimilables o asimilados a salarios. Entonces, esos también están dentro del propio capítulo 1. Dentro del propio capítulo 1 al que se refiere esta fracción tercera. Entonces nos dice, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Y lo que nos dice la fracción tercera es que en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracciones 7 y 8. Aquí son fracciones 7 y 8. El 132 en la Ley del Trabajo, recuerden que se refiere a las obligaciones de los patrones. Y en la fracción 7 se refiere a que el patrón tendrá la obligación de entregarle al trabajador, si así lo solicita el trabajador, constancia del número de días laborados, salarios percibidos, quincenal o en la periodicidad que le haga el pago. Y la fracción octava es que cuando el trabajador deje de prestar sus servicios con el patrón también tendrá obligación de proporcionarle una constancia de los días laborados, los salarios percibidos, si así los solicita el trabajador, y si no lo solicita, pues en los 15 días siguientes a que dejó de trabajar con él. Y el 804, primer párrafo, fracciones 2 y 4 de la Ley del Trabajo. El 804, ¿qué es lo que nos dice el 804? Pues el 804 nos dice cuál es la documentación que el patrón está obligado a conservar y exhibir en caso de que se le requiera por parte de la autoridad laboral. Entonces, en la fracción 2 están los nóminas o listas de raya o recibos de pago de los salarios. Pues esta es la fracción 2. Nóminas o listas de raya o recibos de pagos de los salarios. Y en la fracción cuarta, pues ahí en la fracción cuarta nos dice que en el caso de que se haya pagado, pues, aguinaldo, primas de vacaciones, terminación de la relación laboral, también se tendrá que conservar los comprobantes de pago. Ahora, ya dijimos, en el artículo 101 de la propia Ley del Trabajo nos dice que puede ser sustituido el comprobante impreso por el CFDI, siempre y cuando pueda verificarse en el portal del SAT, hará la prueba contundente de lo que el patrón le está pagando y descontando al trabajador. Eso es lo que nos dice la ley del impuesto de la renta. Ahora bien, la regla miscelánea
para 2023, 2751, que ha sido la misma en varios años para acá, nos señala que la expedición del CFDI, porque vean ustedes que la ley nos dice, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas, pero ¿cuándo? En la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Y la regla nos señala que podrá efectuarse dicha expedición antes del pago o dentro del plazo en función al número de sus trabajadores o asimilados, posterior a la realización efectiva de dichos pagos conforme a lo siguiente. Entonces, miren, antes del pago nos pone fecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es diciembre y las personas encargadas de la nómina se van a ir de vacaciones, o toda la empresa, o nada más esas personas se van a ir de vacaciones del 24 de diciembre al 3 de enero? Y la nómina de la semana, y la otra nómina de la otra semana, y la nómina de la quincena. No te preocupes, puedes expedir los FDIs antes de que se dé la semana, antes de que se dé la quincena, antes de que se dé la decena o cualquier periodicidad de pago. Antes, pero ¿cuántos días antes? Los que tú quieras. No nos dice que 2, que 5, que 8. A lo mejor los despido y digo, bueno, hoy 13 de diciembre no tengo mucha saturación de trabajo, los voy a expedir desde ahorita. Claro, cuando ya sé qué es lo que van a percibir los trabajadores. Y entonces los expido antes del plazo, antes del pago. O dentro del plazo en función al número de trabajadores o asimilados posterior a la realización efectiva de dichos pagos conforme a lo siguiente. La mayor parte de los contribuyentes, y así lo hemos visto, expiden el comprobante posterior al pago, la mayor parte. Sí es cierto que hay algunos que el mismo día, en la mañana muy temprano, llegan a hacer su expedición de CFDIs y en la tarde dispersan la nómina. Muy bien. Pero hay muchos, vuelvo a repetir, la mayoría que dicen, pues los empiezo a hacer desde hoy, dependiendo de cuántos trabajadores tengamos también, y los termino en el plazo que nos da esta regla miscelánea. O sea, si tenemos de 1 a 50 trabajadores o asimilados, pues entonces tenemos 3 días hábiles más. Si tenemos de 51 a 100, 5 días hábiles más. Si tenemos de 101 a 300 trabajadores, 7 días adicionales. Si tenemos de 301 a 500 trabajadores, 9 días adicionales. Y por último, si tenemos más de 500, pueden ser 501 o pueden ser 1,800 o pueden ser 11,000 o 25,000, tenemos 11 días más. En caso de pagos por separación, nos dice esta regla, o por motivo de la ejecución de algún laudo judicial, alguna resolución judicial o laudo, los contribuyentes podrán generar y remitir el CFDI para su certificación a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación. Claro, si por ejemplo la erogación la hacemos hoy le pagamos al trabajador, pues, el importe que determinó el laudo, el importe que determinó la resolución judicial, le pagamos hoy. Y hoy estamos a 10 de agosto. Pues el CFDI, de acuerdo a esta regla, lo podríamos expedir a más tardar el último día hábil del mes, que será 31 de agosto. Sería el día máximo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le pagamos al trabajador su finiquito, su liquidación, lo que sea, derivado de esa resolución judicial o laudo, se lo pagamos el 31 de agosto? Es que el 31 de agosto lo pagamos y a lo mejor fuimos hasta el tribunal laboral o X y fuimos a pagarle allá. Bueno, pues aquí entonces no podríamos probablemente efectuar la emisión del CFDI el último día hábil del mes, porque pues coincidió con el día que le pagué. Entonces aquí podríamos decir, bueno, tomo la regla general, o sea, estos días adicionales de acuerdo a lo que nos dice la regla 2751. Muy bien. Y para el empleador, ¿por qué es importante?
¿Por qué es importante emitir los comprobantes fiscales a través de Internet en tiempo y en forma? Por la deducibilidad. Porque, entre otros, hay un requisito que prevé el artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta, fracción quinta. El artículo 27 está en el título 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. El título 2 es de las personas morales, podríamos decir que de régimen general. Título 2. Y el artículo 27 se denomina de los requisitos de las deducciones. Bueno, así le conocemos, ¿no? De los requisitos de las deducciones. Y el artículo 27 dice que las deducciones deberán cumplir los siguientes requisitos. En la fracción quinta nos indica que tratándose de los pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo 1 del título 4, otra vez salarios asimilados, entre otros requisitos, deberá cumplirse con la obligación de expedir el comprobante como señala la fracción tercera del artículo 99. Y repito que entre otros, porque pues entre otros son, sí, pues verificar que esté inscrito en la RFC o inscribirlo, hacer la retención mensual, hacerle el cálculo anual en su caso cuando procede, inscribirlo en el Seguro Social, pero estamos viendo el caso de los FDIs. Y entonces, un requisito de deducibilidad es que se expide el CFDI. Igual también la fracción 18 del mismo artículo 27 indica que comprobemos que las retenciones en su caso se hubieran enterado al fisco en los plazos que las leyes disponen para ello. Y el reglamento nos señala que si se hace de forma extemporánea pero espontánea, es como si hubiéramos cumplido el requisito para el entero de retenciones, no así para la emisión del comprobante fiscal a través de Internet. Bien. ¿A partir de cuándo debe emitirse el CFDI versión 4.0? A partir del 1 de julio de 2023. Empezaron a dar plazos, se conoció pues desde la reforma de 2022, como les comentaba. Y se empezaron a dar plazos y más plazos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan el año pasado, 2022, cómo sufrió el sector patronal, porque los datos, entre los datos que se solicitan para el CFDI, viene lo del código postal del domicilio del trabajador y el régimen fiscal del trabajador y este tipo de datos que pues, al SAT se le ocurrió decir que tendría que verificarse en la constancia de situación fiscal de los trabajadores. Y los trabajadores pues no tenían su constancia de situación fiscal, la mayoría de ellos. Y fue un ir y venir y pues una problemática interesante que al final de cuentas terminó el SAT por decir, bueno, mira, no es necesario que tengas la constancia de situación fiscal, simplemente pues verifica que coincida con la RFC su código postal. Y allí, bueno, pues es cuestión de a lo mejor de otro webinar, de otro tema, pero el domicilio fiscal que tiene el trabajador, en muchas ocasiones, es el domicilio del propio patrón. Y no está mal que ese sea. Pero en algunas ocasiones el trabajador tiene como domicilio fiscal su casa. ¿Por qué? Porque tal vez también tiene un negocio en su casa. ¿Qué pasa si en su casa tiene una pequeña papelería o tiene un puesto de tortas, por ejemplo, que lo atienden sus familiares, y entonces se dio de alta en el RFC como reciclo, como rifa en su momento, como persona física con actividad empresarial. Tal vez tenemos en la empresa un médico que es el médico de la empresa, pero también en su casa tiene su consultorio. Y entonces cuando se dio de alta en el RFC, su domicilio fiscal es donde realiza sus actividades de medicina o comerciales o profesionales. Y entonces ahí su domicilio fiscal sí está correcto que sea su casa. O tal vez tiene un local comercial y tiene una panadería o tiene una pues tienda de abarrotes en otro lugar, ese es su domicilio fiscal. Sí, es correcto. Entonces, el trabajador puede tener diferentes otras formas de tributar y por tanto tener un domicilio fiscal distinto a su casa, distinto al domicilio donde presta el servicio con el patrón. Y no por eso quiere decir que esté mal, ¿no? Entonces, bueno, se fueron ampliando los plazos y al final dijeron, ahora sí, a partir del 1 de julio del 2023 se tiene que emitir el comprobante con las características nuevas.
¿Qué pasa si no se emiten los CFDIs en su nueva versión? Pues lo que va a pasar es que no serían deducibles para el empleador. ¿Por qué? Porque el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación señala que los comprobantes que no reúnan los requisitos que establece el artículo 29 y el propio 29A no serán deducibles ni acreditables fiscalmente. Por supuesto, en el 29A habla de los comprobantes de ingresos, sí, cuando yo facturo, cuando yo emito un comprobante porque cobré, lo que sea. Esos, en este momento no estamos hablando de ellos. Pero están también los requisitos para el comprobante de nómina, el CFDI de nómina. Entonces, si no cumplo con algún requisito de esos, y los que me marque en las disposiciones fiscales, las reglas misceláneas, etcétera, etcétera, porque ahí me remite el artículo 29A a lo que nos dice el 29, el 29A, reglamento, cualquier otra disposición fiscal, entonces la consecuencia es que para el empleador no van a ser deducibles para efectos fiscales. No digo acreditarlos porque no hay IVA, pero no serían deducibles. Imagínense que porque no emito los CFDIs en su nueva versión, porque digo, pues al fin que los emito a mano y hay que los firmen. Sí, cumpliste con la ley del trabajo, pero no estás cumpliendo con el SAT. Y entonces todo eso que se paga de nómina, pues no sería deducible para el patrón. Y bueno, pues vamos a ver algunos puntos relevantes de la guía de llenado del SAT. Nos señala esta guía de llenado de la versión 4.0 que para verificar y validar que las claves de RFC de los trabajadores o asimilados a sueldos, así lo señala, asimilados a sueldos, sean correctas. Y esto me permití ponerlo tal cual porque es algo que todavía causa mucha inquietud en los empleadores. Entonces, para verificar que las claves del RFC de los trabajadores o asimilados sean correctas y estén efectivamente registradas en el SAT, puedes ingresar al portal del SAT en donde existe una herramienta que te permite realizar las validaciones de manera oportuna. Ingresa a la aplicación el siguiente vínculo y aquí está el vínculo para poder ingresar a la plataforma y verificar si esas claves de RFC son correctas. También, cuando nos pregunta el régimen fiscal del receptor del comprobante, es decir, del empleado o del trabajador, tiene que decir, tenemos que indicar que es régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, o sea, la clave es 605. Fíjense qué interesante porque dice régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno de nuestros trabajadores, pues sí, a lo mejor nos llevó su constancia de institución fiscal y ahí vemos que dice régimen fiscal y actividad profesional y es nuestro trabajador? O nos dice reciclo y es nuestro trabajador. Bueno, pues entonces ahí, ¿qué tendríamos? O sea, o tiene arrendador, actividad profesional, no sé, socio de alguna empresa, o sea, accionista de alguna empresa. No, es que esos no nos interesan, esos otros regímenes fiscales. Esos no nos interesan, nos interesa su régimen por el que le voy a pagar, que es el de sueldos y salarios. Ahora bien, también nos dice ingresos asimilados a salarios, ¿sí? También nos señala esto. Que bueno, pues realmente el asignados a salarios no es un empleado. Creo que deberían separar los comprobantes de los asimilados a los de nómina, porque pues a veces se ha prestado a confusión. Pero bueno, eso es otra cosa. Los empleados del patrón son trabajadores, los empleados, trabajadores, tienen una relación laboral. Y en cambio, los asimilados a salarios no tienen una relación laboral, tienen una relación civil o mercantil, pero no laboral. Sin embargo, el CFDI, pues es el mismo. Tipo de comprobante, N, de nómina. Método de pago, pues hay que ponerle, es decir, pago en una sola exhibición. Digo, claro, la guía tiene 120 tantas páginas, más los anexos y demás, pero bueno, aquí estoy comentando algunos
puntos que considero que son relevantes para que los tomemos en consideración. El lugar de expedición, aquí se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante, es decir, domicilio de la matriz de la empresa en que se está expediendo el comprobante o bien de la sucursal. Hay empresas en donde en la matriz, ahí tienen toda la administración en la matriz y ahí se emiten los comprobantes y demás. Pues bueno, ahí vendrá ese domicilio. Pero hay algunas empresas que tienen sucursales y no nada más en una misma ciudad. A veces las sucursales están en todo el país o hasta en el extranjero, ¿no? Entonces ahí debe estar el código postal de la sucursal, en su caso, en la que se esté emitiendo el comprobante. Datos del emisor. O sea, aquí tiene que venir el RFC del emisor, es decir, del patrón, el nombre, y en el caso de personas morales, sin que venga tipo de sociedad, es decir, si ponemos, por ejemplo, vamos a pensar como donde soy socia, ¿no? VR, consultores asociados, sin poner el SC. Si es una sociedad mercantil que dice Consomés La Poblanita, SADCB, nomás voy a ponerle Consomés La Poblanita sin el SADCB. Y también el régimen fiscal del emisor. Si es de régimen general, persona moral de régimen general, o si es persona moral de no contribuyente, o sea, con fines no lucrativos, o si es persona física, con actividad empresarial, etcétera. Entonces, el régimen fiscal del emisor del comprobante, de quien está expidiendo el comprobante. Datos del receptor. ¿Quién va a recibir este comprobante? El empleado o el trabajador. Entonces, RFC, y aquí el nombre o nombres, primero, nombre o nombres. El primer apellido, fíjense qué interesante, porque hasta la guía ya no dice apellido paterno y materno, dice primer apellido y segundo apellido. ¿Por qué? Porque en muchos lugares del país ya es perfectamente aceptado que el apellido, el primer apellido, pues puede ser de la madre y no el del padre. Y antes ya ven que siempre decían nombre o nombres, apellido paterno y materno en segundo lugar. Como ya la legislación civil se ha modificado, pues entonces ahora ponen nombre o nombres, primer apellido, segundo apellido y el código postal del domicilio fiscal del trabajador, del receptor. Vuelvo a repetir, ese domicilio fiscal, no nos alarmemos si no es ni siquiera la casa del trabajador, porque además no necesariamente tiene que ser la casa del trabajador, este no es su domicilio fiscal. El domicilio fiscal es donde realiza su actividad, donde la realiza, o sea, en la empresa. Pero como les decía, si el trabajador se dio de alta porque tiene alguna otra actividad y tiene un local en su propia casa o fuera de su casa, pues este va a ser su domicilio fiscal. Y es válido que así lo pongamos. Lo que es importante sí es, pues, verificar, incluso ya ven que ha dado la facilidad del SAT de que se pueda verificar una sola vez o que pueda solicitarse por una sola vez, el que el SAT le envíe al empleador los datos del trabajador, es decir, el domicilio con su código postal y su régimen fiscal. Uso. El uso va a ser CN01, es decir, comprobante de nómina. Ese es el uso para el pago de nómina. O el tipo de nómina puede ser o de ordinaria o de extraordinaria. ¿Cuáles son las ordinarias? Bueno, pues las ordinarias son las semanales, decenales, quincenales o diarias, depende de cómo le pagan al trabajador, pero ¿qué es lo que normalmente se le paga? Como lo tenga el patrón pactado, como lo tenga la empresa o la persona física o la persona física moral que es el empleador, como lo tenga pactado, porque puede ser que la nómina se pague semanal, se pague decenal, se pague catorcenal, se pague quincenal o se pague diario o por periodos de 5 días, como le han determinado. Nada más recuerden que por ley del trabajo, la periodicidad máxima para pagar una nómina son 15 días, ¿sí? No voy a decir, pues le voy a pagar cada mes su salario. No, la periodicidad máxima deben ser 15 días. Entonces, bueno, ordinaria, la normalita. Y extraordinaria, cuando pague conceptos que normalmente no pago. Puede ser, por ejemplo, una liquidación, indemnización, etcétera. O puede ser, por ejemplo, cuando se hace el pago de la PTU, en donde
son percepciones no ordinarias, sino extraordinarias. Entonces, hay tipo de nómina. Luego, conceptos no ingreso para el trabajador. Aquí la clave va a ser la 999 del catálogo C tipo otro pago. ¿Cuáles serían conceptos no ingreso para el trabajador? Por ejemplo, un préstamo. Que a lo mejor dicen, bueno, pues le prestaron al trabajador y ahí mismo en su CFDI de nómina, ahí sale. O sea, en la ordinaria ahí le pusieron el préstamo, porque después se lo van a descontar por nómina, ¿no? Que ahí también hay que checar lo que nos marca la ley del trabajo como límites máximos a descontar al trabajador en caso de deudas contratadas con el patrón. Bueno, pero un préstamo, tal vez esto que tienen los empleados que ahora laboran bajo la modalidad de teletrabajo, que les pagan parte proporcional de la energía eléctrica e internet los patrones, porque están contratados bajo esa modalidad, ese pago para el trabajador no es ingreso. Entonces ahí también va con esta clave 999. En fin, cualquiera de esos conceptos que no son ingreso para el trabajo, por lo cual no se suman como ingreso, no causan impuestos. Y bueno, pues los tipos de contrato. También nos va a pedir el tipo de contrato. Entonces está el contrato por tiempo indeterminado, que es la generalidad. Este es el general, el que casi siempre se celebra. Y si no dice nada, pues se entiende que es el de por tiempo indeterminado. Por hora determinada, que es cuando la naturaleza del trabajo así lo exige. Por ejemplo, voy a contratar trabajadores para participar en una obra de construcción o para fabricar un mueble. Entonces ahí es obra determinada. Por tiempo determinado, cuando voy a contratar a algún trabajador para sustituir a alguien que esté incapacitado o a alguien que pidió su año sabático o voy a contratar a algunos porque va a ser la temporada de fin de año y entonces es un almacén de ropa y entonces se vende más en fin de año, entonces contrato trabajadores para la temporada de Navidad, por ejemplo. Luego por temporada, esto es normalmente para el sector agrícola, para la cosecha, para la siembra. El contrato que está sujeto a prueba, también de acuerdo con lo que se reformó la ley de trabajo desde 2012, el contrato que está sujeto a capacitación inicial, ahí también tendría que ponerle que es este tipo de contrato. El contrato por pago de hora laborada, es decir, cuando se paga, podríamos decir que a destajo, destajo podría ser por lo que se produce, pero muchas veces se paga por hora. Veniste a trabajar 3 horas, pues ahí están tus horas. Por comisión laboral. Recuerde que lo que dice la ley del trabajo es que cuando se pagan comisiones, el comisionista es trabajador, salvo 2 excepciones. Una, que no realice personalmente el trabajo, o 2, que únicamente participe en operaciones aisladas. El vendedor que está constantemente vendiendo mis productos o mis servicios es empleado, no es comisionista mercantil. Y bueno, pues modalidades de contratación de una existe relación de trabajo, pues aquí decimos, pues cuando no existe relación de trabajo, es un asimilado, ¿no? Jubilación, pensión, retiro y otro contrato. Aquí otro contrato, pues puede ser otro contrato que no sea de trabajo, que no sea asimilado. Muy bien, pues esos son de los puntos relevantes de la guía. Aquí recomendaciones, pues verificar los datos antes de empezar a hacer el llenado de los comprobantes, cumplir con los plazos, es bien importante. Revisar con el visor de nómina. Además, revisar por qué, porque pues sobre todo cuando cambian de versión, a veces pues hay errores. Y en los últimos años, el SAT ha concedido un plazo adicional al año siguiente de que terminó el ejercicio para modificar, para corregir los CFDIs de nómina con errores. Tradicionalmente llevamos prácticamente 3 años que nos dan un plazo adicional. Este año fue hasta el 28 de febrero del 2023 que pudimos corregir los CFDIs de nómina de 2022 con errores. Pero dice la regla corregir, cancelando los anteriores y corrigiéndolos, poniendo los nuevos. Nada más que dice corregir, no emitir. Yo tengo que emitir los comprobantes de los plazos que me dice la ley o que me dice la regla miscelánea
con esos días adicionales de acuerdo al número de trabajadores o de asimilados que tenga. Pero no puedo decir, pues no los expido ninguno, y al fin que todos los emito el día 26 de febrero, todos los del año. Pues ahí realmente no me estoy apegando a la facilidad que da el SAT, porque el SAT no dice, oye, emite los contratos hasta esta fecha, no. Dice, puedes modificar, puedes corregir los FDIs de nómina que hayan tenido errores. En fin, pues estas serían algunas de las recomendaciones. Y bueno, pues estoy al pendiente de sus preguntas. ¿Tienen preguntas por allí? Si es contadora, vamos ahora a pasar a las preguntas que nos han estado mandando. De todas maneras, si alguien ya tiene preguntas que no haya colocado en nuestro chat de YouTube o de Facebook, por favor les pedimos que lo hagan para que tengan la oportunidad de ser leídas. Lilia de Valle pregunta, ¿qué sucede si cancelo un CFDI de nómina fuera de plazo? ¿Aplica multa? No, si lo cancelo fuera de plazo, pues no hay una multa por cancelar el comprobante fuera de plazo, pero lo que puede pasar, que ha sucedido, es que el trabajador tiene unos datos que el patrón presentó al SAT y que incluso cuando presentan sus declaraciones anuales los trabajadores, pues con base en eso y está precargada la información en la página del SAT para que presenten sus declaraciones, y por ahí de mayo el patrón cancela algunos comprobantes, pues entonces le puede ocasionar un problema al trabajador porque tal vez ya no le hagan su devolución o tal vez no coincidan ya los datos y le ocasiona también un problema al trabajador que ya presentó incluso hasta su declaración anual. Muy bien. San Juana Guerrero nos pregunta, ¿qué sucede si hay trabajadores que no tienen la constancia, pero sí tienen su RFC? ¿Se puede deducir y timbrar? Bueno, si no tienen la constancia no importa, porque como decíamos, ya el SAT dio la posibilidad de que no tenemos que solicitar la constancia a los trabajadores, sino que el patrón puede solicitar por única ocasión, siempre y cuando le hubieran hecho ya algún pago a los trabajadores, los datos del trabajador, o sea, su RFC correcto, su domicilio, para que pueda con esos datos timbrar la nómina. Muy bien. Javier Vázquez, si no expido mis CFDIs de nómina y llega a la empresa una revisión de la Secretaría del Trabajo o del SAT y me solicita los CFDIs de nómina, ¿me pueden multar por ello? Sí, la Secretaría del Trabajo tiene multas por no cumplir con las obligaciones que pues están como lo decíamos, la obligación de expedir comprobantes. Ahora bien, dentro de las multas que tiene la Secretaría del Trabajo, no hay una multa específica por no expedir el comprobante, sino que se va a las multas generales, que van de 50 UMAS a 250 UMAS, por no expedir el comprobante, porque ahí hay una multa general, o una multa que dice, por los demás incumplimiento de las demás disposiciones que no están expresamente señaladas en estas multas, y ahí nos da la multa general. En el caso del SAT, aquí, pues, si bien es cierto que hay en la ley, en el Código Fiscal, perdón, ahí está la infracción, el no expedir comprobantes, pero no dice no expedir comprobantes del artículo 29A. Sí, no expedir, no entregarlo por expresión de los clientes. O sea, ahí hay un pequeño, ¿qué les diré? Pues algo que a lo mejor la autoridad no se ha percatado, porque el texto de lo que dice el Código Fiscal es que no se expidan los comprobantes, no se entreguen a los clientes. No dice al receptor del comprobante. Y cuando no se expiden los comprobantes a los clientes, las multas van dependiendo si es reciclo, es RIF y todavía sigue siendo RIF. Lo que sea, pues hay multas desde 1,400 pesos hasta 100 y tantos mil pesos, pero dice clientes. Ha sido muy común que digan, no es que es la misma multa, pero en todo el texto no habla de todos los comprobantes, sino dice los clientes. Sí, entonces sí podrá haber alguna multa de 400 pesos a 600 pesos por no poner un complemento que me indique el SAT que le tengo que poner un complemento al CFDI en algún caso, ¿no? Pero la multa esa grandota, pues estrictamente
no está contemplado la infracción para todos los casos de emisión de comprobantes. Muy bien. Diana López, ¿qué sucede si al darme de alta en el RFC no registraron mi colonia y mi patrón me está obligando a ir al SAT a corregir ese dato? ¿La colonia es un dato obligatorio? No, no es un dato obligatorio. Si trae el código postal, su constancia, con eso es más que suficiente, pero pues raro que no le hayan considerado la colonia, porque la colonia y la ubicación pues están vinculadas con el código postal. Sin embargo, otra vez comento que de acuerdo a lo que nos señala el Código Fiscal del domicilio fiscal, estrictamente, si el trabajo no tiene ninguna actividad más que ser trabajador, no tiene actividad empresarial, no tiene actividad profesional, no es arrendador, no es accionista, no, o sea, solamente es trabajador, solamente es empleado, estrictamente su domicilio fiscal debería ser el domicilio del patrón. Eso es, digamos, que lo que procedería. Pero normalmente, pues, a partir del año pasado que empezaron el propio SAT confundió a todo el mundo porque dijo, no es que su domicilio tiene que ser su casa habitación. A ver, ¿dónde dice? Porque la casa habitación es para siempre y cuando no caiga en los supuestos del inciso A y el B del artículo 10, y que en este caso pues no están los trabajadores, porque dice, deberán verificar, en caso de que pongan como domicilio su casa habitación, deberán verificar en 5 días, en caso de que la autoridad les requiera, deberán verificar en 5 días que ahí realizan sus actividades, y el no realiza sus actividades en su casa, salvo que sea teletrabajador. Si es teletrabajador, pues sí, domicilio está en su casa habitación. Ok, muy buena respuesta. Vamos a seguir con Genaro Torres. Nos pregunta, dado el caso que deba cancelar un recibo, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? Bueno, aquí, al igual que, pues que la cancelación de los recibos de los CFDIs, tenemos, ya ven que nos han dado como un plazo adicional por resolución miscelánea a la fecha en que debemos presentar nuestra declaración anual. Esto cuando se refiere a los comprobantes básicamente de ingresos, ¿sí? Comprobantes de los CFDIs de ingresos, pero en el caso de los pagos a los trabajadores, diríamos que hasta febrero, que nos han dado el plazo hasta el último día de febrero para poder cancelar y emitir los que lo sustituyan. Entonces, pues podríamos decir que plazo más estricto sería a finales del mes de febrero. Muy bien. Nos pregunta Lendi Menchaca, ¿cuál es el fundamento para la periodicidad máxima de pago? ¿De la ley del trabajo? La ley del trabajo, o sea, la ley del impuesto de la renta, todos esos, pues no nos hablan de esa periodicidad máxima de pago, pero en la ley del trabajo sí nos señala que tenemos que la periodicidad máxima de pago para los trabajadores que tengan, bueno, los que hagan trabajo físico es una semana, los que hagan trabajo diferente 15 días. O sea, a un obrero le tenemos que pagar por semana, máximo. Podemos pagarle por cada 5 días o cada 3 o diario, ¿sí? Pero como trabaja físicamente, pues entonces tendría que ser el pago máximo, el tiempo máximo de la semana, y para los demás trabajadores 15 días. Muy bien. Flor Guerrero, no, Flor Cuerneros Barranco. En el caso de recibos de asimilados, ¿cuántos días trabajados, cuántos se ponen? A ver otra vez la pregunta, por favor. Es que está un poco extraña la redacción. En el caso de un CFDI, perdón, en el caso de recibos de asimilados, pregunto, ¿cuántos días trabajados se ponen? Pues dependiendo, porque al asimilado realmente no se le paga normalmente se le paga por una iguala. Por ejemplo, si estamos hablando de un miembro del consejo de administración, o estamos hablando, por ejemplo, de una persona que es consejero, o bien que si estamos pagando, por ejemplo, a una persona que nos solicitó que le pagáramos mediante esa forma porque cobra honorarios por servicios personales independientes, pero quiere que le paguemos mediante esa figura, pues entonces ahí pondremos a lo mejor 31 si es que es por mes, o si por ejemplo fue un periodo nada más de 20 días, porque entonces 20 días no son 20 días, o si no, pues le ponemos uno.
Muy bien, continuamos entonces. Héctor Martínez, en el caso de un CFDI de una persona jubilada, ¿también deberán cumplir con los requisitos del recibo de nómina 4.0? Sí, también está para las personas que tienen pensión o jubilación, también está su apartado para ponerle ahí los datos, porque digamos que los jubilados o pensionados también se considera que son perceptores de un ingreso por servicio personal subordinado, de ahí derivó su ingreso. Muy bien. Con Antonio Hernández Martínez, el pago de herramienta de teletrabajo, aunque es exenta de ISR, ¿juega para la parte no deducible? No, no porque justamente a partir de que el SAT emitió el criterio de que se le iba a poner la clave de ingreso no objeto, ya queda timbrado. Y al quedar timbrado, pues entonces es deducible, claro. No vamos a hacer lo que algunos dicen, bueno, pues yo voy a pagar el salario mínimo y 5,000 pesos por luz e internet, o 10,000 pesos por luz e internet. O sea, no, o sea, sin simulaciones. Entonces, si yo le voy a pagar, a lo mejor le pago 15,000 pesos y aparte le doy, no sé, vamos a pensar que 600 pesos de luz e internet, le pongo los 600 pesos como ingreso no objeto, no ingreso, y eso para mí ya está timbrado y ya es deducible. Por supuesto, cumpliendo los requisitos que también me van a pedir la materialidad. ¿Dónde está la materialidad? Pues en el contrato, porque precisamente el capítulo 12 bis del título sexto de la ley del trabajo, que se refiere al trabajo mediante la forma de teletrabajo, dice que en el contrato de trabajo se tendrá que especificar la forma de determinar los apoyos por luz o por internet, y por internet en su caso. Entonces, pues ahí no puedo decir más, se me ocurre darle tanto, no. ¿Dónde está el soporte donde pusiste que le ibas a dar tanto? Claro. Héctor Martínez, el domicilio fiscal, no, perdón. No, sí, el domicilio fiscal de una persona jubilada sí debe ser su domicilio, aunque el pago lo realice la empresa. Pues sí, ya en el caso de una persona jubilada, pues ya no está realizando una actividad, entonces ya tendría, en principio está en su casa, entonces tendría que ser su casa. Ok, Juan Gerardo Sánchez Reyes, buenas tardes. Saludos, te manda saludos desde Monterrey. Gracias. Eh, María Guadarrama, ¿cómo se podrían corregir los FDI incorrectos? Bueno, se cancela el incorrecto y se emite el otro con la, digamos, con la vinculación al incorrecto, ¿sí? Y entonces poniéndole como fecha, vamos a pensar, como fecha de expedición, la fecha en que se hizo el pago. O sea, no se le pone fecha de expedición, por ejemplo, enero de 2023 a uno que fue de agosto de 2022, sino que como fecha de expedición se le pone la fecha en que se hizo el pago, a lo mejor el 15 de agosto de 2022. Okay. Josefina García Juárez, tengo un cliente nuevo que desde 2020 no ha elaborado sus recibos de nómina. Le voy a poner al corriente su contabilidad. Sí, bueno, es que es todo lo que comenta. Bueno, me imagino que tiene la inquietud de que qué va a pasar con esos recibos de nómina, que no ha hecho nada desde 2020. Pues puede ser que ella diga, o el cliente le diga, sí quiero ponerme al corriente, quiero que hagan todos los recibos de nómina desde 2020, 21, 22 y lo que va de 2023. Pero, así lo pactan y así lo hacen, pues bueno, nada más que tiene que estar muy consciente el cliente de que el SAT se lo podía tomar de todas formas ya como no deducible, porque no se apegó a los plazos, porque el SAT no tiene timbrado nada, no sabe los perceptores de sus ingresos. Entonces, bueno, pues tiene que saber perfectamente que tiene un gran riesgo de que esos pagos de nómina no hubieran sido deducibles. Claro, a lo mejor ni siquiera presentó declaraciones, ¿no? Entonces, pues habría que ver. Sí. Nada más, perdón, cuando dije de lo del plazo máximo de 15 días y demás, el artículo de la ley del impuesto a la renta, digo, perdón, la ley del trabajo es el artículo 88, porque el fundamento es el artículo 88 de la ley del trabajo, donde habla de los plazos de 7 días y 15 días. Ok, muchas gracias. De nada. Berta Garza, ¿qué hacer cuando el SAT no acepta el código postal proporcionado por el trabajador o simplemente no sabe cuál es el código que está registrado en el SAT? Es precisamente lo que les comentaba, que el SAT emitió la facilidad de que se pudieran solicitar por una vez por parte del patrón los datos de los trabajadores pues de los cuales no tengo la información. Ok, seguimos entonces. Muchas gracias a la gente que sigue mandando preguntas. Hay una muy buena participación, sin duda, porque es un tema que
aún sobre el cual existen muchas dudas todavía. Dulce María Sánchez, para el visor del SAT, en fin de mes toma la fecha de pago y no de la emisión. ¿Esto es correcto? Bueno, sí, es que digamos que la fecha de pago es pues la que se supone que se le pagó, e incluso dice por ahí el catálogo. Si se le pagó en efectivo, pues el día es el día de la fecha que se le pagó. Si es con cheque, la fecha que tenga el cheque. Qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor yo le puse la fecha del día de ayer y le tengo que poner al CFDI la fecha del día de ayer, o sea, como fecha de pago, aunque dice la fecha que tenga el cheque. Y la de transferencia, cuando se hace el pago, cuando se hace la transferencia de los recursos. Pero como las reglas nos dan la posibilidad de emitir el CFDI o antes o después, pues entonces realmente lo que vale es la fecha de pago, no la fecha de emisión. Muy bien. Y además esa la pone como que automáticamente también el sistema pone en qué momento se está emitiendo. Ok. Roberto Aguilar, ¿hasta cuánto tiempo permite realizar un recibo de retroactivo? Ejemplo, se me pasó a realizar el 31 de mayo. Bueno, yo diría que lo podrían hacer, o sea, lo podrían emitir ahorita, o sea, ya sabemos que se fue del plazo, que se pasó de la regla, etcétera, pero estamos dentro del mismo ejercicio. Como estamos dentro del mismo ejercicio, diríamos, bueno, pues vamos a aplicar la extemporaneidad de forma espontánea, que marca el 73 de código. Entonces ahí sí dice la ley que como requisito de deducibilidad yo tengo que haber emitido los comprobantes, tal, tal, tal. Entonces me podrían, en algún momento dado, me puede decir, es que no es deducible. No te voy a cobrar ninguna multa, nada. No te voy, ¿por qué? Pero no es deducible porque no lo emitiste en el plazo que te di adicional. Sin embargo, no me ha tocado ver todavía un caso así, por lo cual recomendaría que se emitiera, sobre todo, repito, si está dentro del mismo ejercicio, se emitieran y argumentando esto, ¿no? Que está emitiéndose de forma extemporánea, pero de manera espontánea. Ok. JD Batman, ¿el pago de aguinaldo también sería una nómina extraordinaria? Puede ser una nómina extraordinaria o puede ser una dentro de la ordinaria y como por ejemplo, cuando a veces pagamos en la nómina quincenal o semanal, pagamos horas extras. La hora extra se llama hora extraordinaria, aunque es una percepción extraordinaria, pero normalmente las pagamos las timbramos en el CFDI de la quincena, de la semana, etcétera, aunque sea una percepción extraordinaria. Entonces aquí se puede poner el aguinaldo en el propio recibo de la segunda quincena, digo, de la primera quincena de diciembre, que es el día 15, o a lo mejor hay alguien que dice, no, pues yo es que el día 15 no tengo que para pagar todo el aguinaldo, lo voy a pagar hasta el 19 porque tiene que ser antes del día 20. Entonces el 19, pues no voy a emitir voy a tener que emitir un CFDI con una nómina extraordinaria porque pues no tengo forma de meterlo en la nómina de la quincena anterior ni la de la última quincena. Muy bien. Jesús Herrera Arriola, saludos desde Toluca. Para la cancelación de estos CFDIs, ¿es necesario respecto de la respuesta de cancelación? Al ser nosotros mismos, ¿se requiere la respuesta de cancelación? No, ahí no se va a requerir la respuesta de cancelación porque precisamente en la regla miscelánea que señala en qué casos no tengo que pedir la autorización para la cancelación, vienen los recibos de nómina, CFDIs de nómina. Muy bien. Josefina González Gándara, si hay errores en los FDIs del año 2016, ¿se pueden presentar uno nuevo? Uy, yo diría que ya 2016, pues ya imagínense, 2016 la declaración se presentó en 2017, marzo, ¿no? Si es persona moral, hablo y si es persona física. Entonces ahí ya 17, 18, 19, 20, 21, 22, o sea, ya son 6 años, o sea, ¿yo para qué le muevo a eso de 2016? Claro. Ismael González, ¿cuál es el fundamento por el cual no se pueden hacer pagos mensuales? Pues el que les había comentado, el artículo 88 de la Ley del Trabajo, sí, que dice que para o sea, que que los plazos para el pago de salarios, o sea, nunca podrán ser mayores de una semana para los trabajadores que laboren físicamente, materialmente, digamos. O sea, el obrero, ¿sí? El artesano, el pintor, o sea, los que hagan un trabajo, pues, material, nunca podrán ser de pago, de plazo para el pago de 7 días y de 15 días para los demás, el administrativo, el que trabaja con su cabeza, etcétera. Entonces son 15 días, pero la ley nos dice eso, o sea, nos dice plazos máximos 7 días y 15.
No dice, y si quieres mensuales, o sea, plazos máximo 7. Por eso les decía, puede ser 7, puede ser por 5 días, puede ser por 3 días o puede ser diario. Al que no hace trabajo material, al que hace trabajo intelectual, le puedo pagar por decena si quiero, por semana, por catorcena o por máximo quincena, pero no se vale que le pague por mes. ¿Por qué? Porque la ley no dice, no se vale, no, me dice plazos máximos, 7 días para trabajo material, 15 para los demás. Esos son los plazos máximos. Muy bien. Famaldo BG. ¿Es deducible una nómina de años anteriores, ejemplo 2020, que se timbra ahora en agosto 2023? Pues creo que en el caso de que no hubiéramos tenido requerimientos, que no nos hubieran, no hubiéramos tenido nada y que además a lo mejor ni siquiera se presentó la declaración, como he sabido de algunos casos que no se presentó la declaración de 2021, de 2022, la presentan y meten la deducción y timbran la nómina que no se timbró en su momento, timbran ahorita, pues podrían argumentar eso de la extemporaneidad espontánea, lo que quieran, pero estrictamente pues la autoridad nos puede decir, bueno, es que te pasaste de todos los plazos y ese es un requisito de deducibilidad. O sea, el as lo tiene en la manga el SAT, porque lo que dice el artículo 27, fracción quinta, es que se emitan los comprobantes conforme al artículo 99, fracción tercera. El artículo 99, fracción tercera dice que al momento del pago, se emite el comprobante y ya luego la regla nos da los plazos adicionales. Entonces podríamos argumentar, oye, mira, lo hice extemporáneamente pero espontáneamente. Pero es decir, sí te aplica para las multas, pero para la deducibilidad, donde dice que también te aplica para la deducibilidad. Entonces ahí el ASDO tiene la autoridad. Pero podemos, de no hacer nada, hacerlo, pues a lo mejor lo hacemos, ¿no? Claro. Nancy 9 dice, se me pasó a hacer un recibo de la primera quincena, el pago fue el 15 de julio, e hice el recibo el 31 de julio. ¿Voy a tener alguna multa? No, no, no hay ninguna multa. Martín Les Ortega. repito, les repito, lo que se hace dentro del mismo ejercicio, normalmente no he visto que tengan algún problema. Lo hacen el mismo ejercicio y no van a tener problema. Pero hay que apegarnos a los plazos. Claro. Martín Ortega, buenas tardes. En el giro agrícola a veces se necesitan muchos trabajadores gerentes. ¿Cómo puedo solicitarle al SAT los datos correctos de los trabajadores que ya les he pagado y no me dan constancia? Uy, ese es todo un tema, porque el giro agrícola, incluso hay trabajadores que ni siquiera son mexicanos, vamos, o sea, ni siquiera son mexicanos, son ilegales que vienen del Sudamérica y que están contratados. Ahí lo que hay que seguir insistiendo en las cámaras, agrupaciones, etcétera, es que se den ciertas facilidades como se supone que se van a dar para contratar trabajadores precisamente para la agricultura y para otras actividades de los inmigrantes y que se den ciertas facilidades, porque de otra manera, pues el propio SAT no está consciente de que hay mucha gente todavía que ni siquiera tiene acta de nacimiento y que sí fueron nacidos en México. O sea, personas de 70 años, de 60 años que pues, nacieron en un pueblo y no tienen ni acta de nacimiento y ya el libro donde se supone que pudieron haber sido registrados desapareció, se quemó, etcétera. Entonces, pues sí, no están muy conscientes ni el SAT ni el Seguro Social de que hay personas que propiamente se les imposibilita cualquier tipo de trámite por esa por esa carencia de documento. Rafael Hernández, cuando un CFDI presenta un error al momento de timbrar y es de nómina pasada, ¿se puede timbrar en la nómina que se emite actualmente o se refleja como duplicado? No, o sea, si presenta un error en la nómina anterior y vuelvo a capturar todos los datos en el CFD, se puede considerar como duplicado, o sea, porque ya está a lo mejor uno, no sé exactamente cuál sea el problema, pero si presentó un error y no se timbró, pues entonces a lo mejor vuelvo a timbrarlo. O sea, si no se timbró, pero si presentó un error y sí se consideró por el SAT, pues entonces no puedo volverlo a hacer porque entonces se duplicaría. Claro. Héctor Martínez, ¿el régimen fiscal de una persona jubilada cómo debe ser? ¿También asimilada a salarios? No, para efectos de la nómina sería, o sea, ahí su clave para pensionar, ahí en el catálogo.
Ángel Montes, en el recibo de nómina podría ser, en el recibo de nómina podría ser extraordinaria cuando goza de vacaciones, ya que en el apartado no viene especificado las vacaciones. Bueno, dependiendo. Creo que es muy buena pregunta porque ya con esta reforma de 2023 de las vacaciones, pues antes las vacaciones que eran 6 días para la mayoría que tenían apenas un año de antigüedad y 8 días, o sea, normalmente les alcanzaba perfectamente para que en una quincena, supongamos, en una quincena, cubriera el periodo de vacaciones y unos días se le pagaran como normal y ya no me le ponían vacaciones pagadas, ¿no? Pero, pero ahora que son tantos días de vacaciones, podría ser que haya quincenas o semanas completas que estén de vacaciones y que entonces se le pueda poner allí, hacer una nómina extraordinaria, o bien en el propio, o sea, si no viene como vacaciones, pero en otro ingreso. Y ahí, pues, recuerda que ese otro ingreso son las vacaciones. Lo que Muy pasa es bien. que las vacaciones, ¿qué son? Las vacaciones son salarios pagados sin trabajar. O sea, pero cuando nos hace una revisión la Secretaría del Trabajo dice, a ver, quiero verificar que de veras se haya tomado sus vacaciones. Supongamos que le digo, mira, sí, es que sí las tomó. A ver, ¿dónde está el recibo de nómina? ¿Dónde las tomó? ¿Dónde se las pagaron? Ah, pues es que las tomó en julio. Aquí en julio le pagamos completo. Entonces ahí que tenemos que tener otro documento donde diga que sus vacaciones las está tomando de tal a tal fecha y por lo tanto se le está pagando su prima de vacaciones, que ahí entonces, se le paga la prima de vacaciones porque se fue de vacaciones, se le pagó su salario completo y además aquí tiene su memorándum donde toma las vacaciones de tal a tal fecha y ese sería el soporte para la Secretaría del Trabajo. Muy bien. Mónica González, ¿se puede pagar el aguinaldo en dos partes? Siempre y cuando el total se pague antes del 20 de diciembre, sí. Hay quienes pagan una parte desde cuando empezó lo del Buen Fin, hay quienes pagan una parte en noviembre, que para que tengan dinero para el Buen Fin, y la otra parte la pagan antes del 20 de diciembre. Entonces, ¿se puede pagar en 2 o en 3 partes? Sí. Pero al 19 de diciembre tiene que estar ya pagado todo. Muy bien. Alejandro Blandón, como asimilado, ¿tengo obligación de entregar a la empresa el comprobante del SAT de mi régimen? Sí, sí, porque no soy empleado. Entonces, como no soy empleado, pues entonces digamos que el prestatario, no empleador, sino prestatario, me va a pedir cuál es mi régimen. Porque si yo, por ejemplo, caigo en las fracciones cuarta, cinco, sexta del artículo 94 de asignados salarios, pues entonces la cuarta, pues eso no los profesionales, ¿no? Y la quinta también no los profesionales, pero la sexta es actividad empresarial. Y me va a pedir mi constancia para que verifique si realmente tengo esa actividad y cuál es mi código postal, porque ahí no va a ser mi código postal donde estoy prestando el servicio dentro de sus instalaciones. Ahí tiene que ser otro código postal. Claro. Ale Paniagua, si alguno de los empleados tiene otro régimen que no es sueldos y salarios, ¿me afecta de alguna manera? ¿Debo solicitar al empleado que actualice la obligación en su RFC o se puede sin cambio? No puedo ponerle en mi CFDI de nómina, le puedo poner, por ejemplo, actividad profesional o actividad empresarial, que es la que está, ¿no? O arrendador. O sea, no, tengo que ponerle que es asalariado. Entonces ahí, ¿qué procede? Bueno, pues le puedo decir que actualice su RFC, los datos del RFC, porque la obligación que marca el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para el empleador es que inscriba al trabajador en el RFC cuando no esté inscrito, al trabajador o al asimilado cuando no esté inscrito. Pero si está inscrito, no tengo la obligación de inscribirlo. Entonces, él tendría que modificar para decir, hay un porcentaje de mis ingresos que corresponden a actividad profesional, por ejemplo, actividad empresarial, arrendamiento, y otro porcentaje que corresponderá a ingresos por salarios y demás. Ok. Bueno. Francisco Gal, ¿a un becario le puedo pagar por medio de asimilados? El becario, si vemos el artículo 110 del reglamento, ahí nos dice que los que se consideran ingresos por seres personales subordinados, los pagos a las personas, las becas otorgadas a las personas que hubieran comprometidos a prestar servicio a quien otorgó la beca. Entonces diríamos, estrictamente de acuerdo a lo que marca el reglamento, el becario es un empleado, digamos estrictamente. Ahora, como no es un empleado, porque también hay criterios del Seguro Social que no es empleado, etcétera, etcétera, pues a lo mejor le podemos pagar por asimilado, ¿no? Entonces le pagamos por asimilado porque pues no tendría Seguro Social, no tendría Infonavit, le pagamos por asimilado y así podemos deducir ese importe.
porque lo que muchas veces hace que le pago los 3,000, 4,000 pesos y así de la caja chica y luego sin comprobante, pues entonces no va a ser deducible para el pagador. Ah, Virginia Cruz Vera dice, al tener el domicilio fiscal en su casa y se adeudan crédito, ¿al SAT pueden embargar la casa del trabajador o del patrón? No, 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 no. O sea, si tiene el domicilio en su casa, tiene un crédito fiscal. Bueno, pues aquí, si el crédito fiscal es del trabajador, si el crédito fiscal es del trabajador porque el trabajador debe impuestos, pues no es que puedan embargar la casa. Aquí dependerá. Vamos a poner el caso más fácil para no meternos en tantas cosas. Pero si la casa está a su nombre y es el único dueño de la casa, pues le podrían embargar parte de la casa, evidentemente, ¿no? Si tiene una deuda importante. Eh, pero del patrón no, porque si tiene una deuda fiscal el trabajador, no pueden embargar el local del patrón porque no es, o sea, él no es el contribuyente. Ese inmueble no es del trabajador. Le pueden embargar bienes del trabajador, que a lo mejor entre esos bienes está su casa. Y les digo, hay muchos asegúnes, a lo mejor está casado, a lo mejor está casado su sociedad conyugal, a lo mejor está hipotecada la casa, a lo mejor registró su patrimonio personal y está exento de embargo, no sé, o sea, hay muchos supuestos, ¿no? Muy bien. Josefina González, los FDIs de nómina se pueden expedir hasta antes de la presentación de la declaración anual, de acuerdo con No, el artículo del reglamento. no, es que ahí lo que señala la fracción 18 del artículo 27 no es para los FDI de nómina, es para los FDIs de los que yo puedo obtener al momento, para mis deducciones, que no son las de CFDI de nómina, porque ahí son dos partes en esa fracción. Una parte para los de la fracción tercera del artículo 27, que son los CFDIs de deducciones, compras, gastos, etcétera, y la otra que es de la fracción quinta. La fracción quinta es la que trae el CFDI de nómina. Bueno, mandan saludos y felicitaciones por el webinar y a la contadora Gracias. también. Rosalía Hernández, si el trabajador no tiene otra actividad y el domicilio fiscal es su domicilio, ¿tiene que modificar y dar de alta el de la empresa? Pues la verdad es que como todo esto lo ocasionó el propio SAT por su confusión el año pasado, pues yo diría ni lo modifique, ¿no? O sea, no voy a tener una multa cuando que el SAT estuvo mandando esos avisos y eso de que actualiza tu domicilio fiscal e incluso una persona familiar mío fue a hacer otro, me dijeron, pero el domicilio fiscal que aquí tiene, no, es que tiene que ser su casa habitación, tiene que traer este comprobante cuando que no era así. Entonces los propios asesores del SAT dieron mala información y pues ahorita ya muchos tienen su domicilio fiscal, su casa habitación. Que claro, que es bien difícil porque en su casa habitación no todos, su casa es su casa. Están rentando, están con la mamá, están con el familiar, están de roomies, entonces pues bueno, es un poco problemático. Claro. Si el trabajador me entrega una constancia que dice sin obligaciones fiscales, ¿puedo timbrar el recibo? No, si dice sin obligaciones fiscales, seguramente se dio de alta porque tal vez vendió una casa habitación, tal vez tuvo percepción de un donativo. Entonces, por eso es que no tiene obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque la venta de la casa habitación, el donativo que recibe de su padre, está exento, pero se tiene que inscribir la RFC sin obligaciones fiscales. Entonces, eso no es válido para que yo timbre sin obligaciones fiscales. Tengo que pedirle que actualice su régimen para que también esté el de salarios. Muy bien. Martín Ortega, ¿estas solicitudes para que el SAT nos dé la información se realizan durante la aplicación? Mm, yo lo que les recomendaría, no sé, pero lo que les recomendaría es que hicieran un listado de todos los trabajadores que tienen esa problemática y que lo manden así como en bloque para que les dé la información el SAT. Ok. El porcentaje de, Ana Castro dice, contadora, el porcentaje de deducibilidad por concepto de nómina con un patrón que está en el régimen de actividad empresarial y profesional sería del 47%. En el caso de las personas físicas que están como actividad empresarial o profesional, en el capítulo 2 del título cuarto, si está en la sección primera, ahí lo que nos dice el artículo
103 es que los no deducibles son los mismos del artículo 28. Entonces, el 28 fracción 30 nos habla de ese 53 o 47% y tiene que someterse a las mismas disposiciones. Muy bien. Ernesto Ostorga Vergara, artículo 88, dice, los plazos para el pago de salario nunca podrán ser mayores de una semana, bueno, lo que decía, para que las personas que desempeñen el trabajo material, y de 15 días para los demás trabajadores. Bueno, justo lo que decía usted. Erika Álvarez, por falta de recursos no se ha pagado la nómina de 2 meses. ¿Emito los FDI o hasta que se paguen? ¿Y qué periodo de pago les pongo? Hasta que se paguen porque no los han pagado. Entonces no los han pagado y entonces no han retenido. Entonces, bueno, pues ahí hasta que se paguen. Ana Luisa López, ¿el sueldo diario es igual al saldo base o que viene siendo el SDI con el cual está dado de alta en el IMSS? Es que hay dos salarios, o sea, el salario cuota diaria y el salario diario base de cotización, que es el que sirve para lo del seguro social. Muy bien. ¿Importes exentos generan deducciones? Preguntan también. Sí, o sea, sí generan deducciones, pero, a ver, ya estamos en otra cosa, ¿no? O sea, sí generan deducciones, pero repito, el 28 fracción 30 dice que los pagos exentos a trabajadores o conceptos exentos a trabajadores no van a ser deducibles en un 53%, salvo que el trabajador no haya disminuido prestaciones respecto del año anterior, en cuyo caso va a ser el no deducible un 47%. Entonces, sí generan deducciones, pero no al 100%. Los pagos exentos, repito, exentos, porque no es lo mismo exento que no objeto. Pero eso es otro tema, sí, porque si no ya nos vamos aquí a quedar hasta las 6 de la noche, pues no era el supuesto. Claro, estamos por terminar, vamos a leer ya un par de preguntas y vamos a finalizar también. Ha habido muy buena participación, agradecemos a la contadora por la oportunidad de estar respondiendo a esta información. Patricia Alcántara, si la persona moral determina pagar salario a 2 de los socios ya que laboran en la empresa, ¿es correcto considerarlos asimilables y retener ISR de acuerdo con las tarifas de ISR para salarios? A ver, depende de qué tipo de sociedad sea. Si es una sociedad mercantil, les puede pagar salarios y ser empleados además de socios. Y si son empleados además de socios, los tienen que meter al Seguro Social y tienen que pagarles con nómina, no como asimilados, sino como trabajadores, porque van a fungir con 2 cachuchas, socio y empleado. Incluso hasta con 3. Pueden ser socios, miembros de consejo de administración y empleado. Pero si es una sociedad civil, no les pueden pagar salarios. Tienen que pagarle antes a cuenta remanente, que son asimilados. Y si esos socios no van a trabajar realmente, o sea, no van a trabajar para la empresa, sino que van a ser parte del consejo, entonces pues, se les paga como asimilado, como consejeros, con una retención del 30% del impuesto de la renta, 35%, perdón, la tasa máxima para aplicarse al exente límite inferior del artículo 152, porque no están trabajando para la empresa. Muy bien. Vamos a leer la última pregunta. Dice Estela del Río, si cambia de trabajo, ¿tendría que estar cambiando el domicilio fiscal de acuerdo al domicilio de donde se encuentre trabajando? Sí, en principio sí. O sea, si tiene su domicilio en el lugar de trabajo, su domicilio fiscal para el siguiente trabajo sería el del nuevo patrón. Muy bien, muchas gracias. Mandan varios comentarios de agradecimiento y felicitación a la contadora Virginia por la exposición. Gracias. Con varias personas. Gracias. Gracias a la gente que se conectó. Gracias a la contadora. ¿Algún mensaje final, por favor? Bueno, pues que estemos siempre actualizándonos y siempre al pendiente de todas las comunicaciones, porque pues hoy por hoy la no deducibilidad que pudiéramos tener de la nómina, pues puede llevar a la empresa chiquita, mediana o grande, pues a la quiebra, ¿no? Pues a la insolvencia, porque imagínense que en la mayor parte de las empresas, en la mayor parte de las personas físicas que tienen empleados, es una parte sustancial de sus deducciones, y que nos hiciera no deducible toda la nómina, pues entonces
o una buena parte de la nómina, pues sería catastrófico. Entonces hay que tener, recordar esa vinculación, que no nada más es impuesto de la renta, que en el caso de la nómina es ley del trabajo, ley de seguro social, ley del Infonavit, ley de impuesto sobre nóminas, en su caso, y también ley del impuesto de la renta. Pues muchas gracias, un comentario muy acertado, hay que tenerlo en cuenta y obviamente, como decía la contadora, estar pendiente de cualquier comunicación de la autoridad o de las autoridades respecto a este tema. Gracias, contadora, y gracias a ustedes por conectarse. Esta charla va a estar disponible ya en nuestro canal de YouTube. Si alguien la quiere ver con más calma en los próximos días, compartirla, pues lo puede hacer sin ningún problema. También les pedimos que se conecten a elcontribuyente.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y en YouTube también, y que estén pendientes de nuestro contenido en el Fiscoanalista, que es nuestro newsletter semanal. Agradecemos que se hayan conectado y por favor los esperamos la próxima semana en un webinar más. Agradecemos también al Colegio de Contadores Públicos y agradecemos a usted por haberse conectado. Buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes, hasta pronto.